Askyurkipan taqanitaki. Asquirukipan yatichini. Asquirukipan yachichini. Waliki qallanta ñani hayllinta ñani nayrakata, ¿ya? Taqini micrófono qantiasipqa me enciendan sus micrófonos. Maya, paya, kimsa. Ullakitana, Ullakitana, tahinatana, kahilata, katak pachan Nakanaka sarta katapachanta, chansarta siñani. siñani. sartasiyani. Ullakitana, Ullakitana, kahinatana, kahilatana, katak Nakataki pachan sarta chansarta siñani. siñani. sartasiyani. Almarkasat, Armakasat, armasimti, Armasimti, armasinti, hiwasay hiwasay marmarkasata. marmarkasata. wasamarmakasata. Almarkasat, Armakasat, armasimti, armasinti, Ti, hiwasay wasay marmarkasata. marmarkasata. marmakasata. Mapita Mapita sarta sarta siñani. sartasiyani. Masuma Masuma hachaurutaki. urutaki. Vale, que kitisa yintañmuni, ¿quién quiere cantar? Kitis, kitisa, elam, hayllintam. Yakitana kahilatana katakpachan sarta siñani. Kuyakitana kahilatana katakpachan sarta siñani. Hanmarkasat armasimti hiwasay marmarkasata. Hanmarkasat armasimti hiwasay marmarkasata. Mapita sarta siñani. Masuma yaqaurutaki. Ya, vale, kiskiu, kitimpis, a ver, Diego. Nayaru yatichiri. Ullakitanaka hilatanaka takpachan sarta siñani. Ullakitanaka hilatanaka takpachan sarta siñani. Kamarkasap armasimti hiwasay marmarkasata. Kamarkasat armasimti hiwasay marmarkasata. Mapita sarta siñani. Masuma hachaurutaki. Vale, que kitimpis. Yatichiri, ¿puedo? Ya, Freddy, hayllintam. Kuyakitanaka hilatanaka takpachan sarta siñani. Kuyakitanaka hilatanaka takpachan sarta siñani. Kanmarkasan armasimti hiwasay marmarkasata. Kanmarkasat armasimti hiwasay marmarkasata. Mapita sarta siñani. Masuma hachaurutaki. Vale, que Freddy. Ya tinta si fue quitado, ya, ya vamos a cambiar a otra canción también, ¿ya? Van a seguir practicando, practicando. Vale que hemos visto la pasada clase lo que son los animales. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Ya. Estábamos con tema de preguntas, ¿no? Hemos formulado algunas preguntas, ¿no? Hemos dicho kayak, kuna, uiwasa. ¿No ve? Kay es aquel o aquello, ¿no ve? Kayak, kuna, uiwasa, ¿no? Entonces yo digo kayak, kayak, Karwawa, ¿eh? O puedo decir kayak, kayak, karwa, uy, wa. ¿Sí? El afirmativo. Kayak kuna uywasa, kayak karwawa directamente, afirmo, o simplemente digo kayak karwa uywawa. ¿Qué va a variar? La respuesta, ¿no? Karwa. Entonces puede ser cualquier otro animal. Primera pregunta. Segunda pregunta. Kuna uywasa, ¿no? Kuna uywasa, ¿qué animal es? ¿No ve? Entonces aquí puedo decir exactamente esto, ¿no? Así. Ya. Pues yo puedo decir de esta forma, ¿no? Karwawa, ¿no ve? O así, ¿no? Karwa uywawa. La otra pregunta que hemos hecho es, humaj, 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 una, uywa.
ni, ta, sa. ¿Eh? ¿Tú qué animales o qué animal tienes? ¿Ya? Entonces decimos nayaj, ¿ve? Eh, pisi, nit, wa. Nit, nita, aquí con elisión vocálica, ¿no? Nita, ¿no? Está con sina, nitua, ¿no? Entonces aquí, ¿qué va a variar? Pisi. Puede ser cualquier animal, pisi, cualquier animal, ¿no? Ahora, esto en tercera persona, ¿no? Upaj, kuna, uywa, ni, sa. Para tercera persona, sin el sufijo ta, ya no hay este sufijo ta para tercera persona. Lo único que se quita, ¿ya? Lo único que se quita. Entonces, la respuesta, jupaj, jupaj, no sé, eh, anuniwa, anuniwa, ¿ya? Hasta ahí hemos em, practicado la pasada clase, ¿correcto? Ah, no, hemos hecho una pregunta más de cantidad, ¿no? Quizá. Entonces voy a decir jumaj, kauka, uy, ni, ta, sa. ¿Ve? Esto es cuántos animales tienes, ¿no? Nayaj, ¿no ve? Puedo decir, no sé, pusi, pisi, nit, wa. ¿Ya? Eso sería una alternativa de respuesta. Puede decir la otra alternativa de respuesta, ¿no? Hemos dicho, hemos escrito también, ¿no? Yo digo, Nayaj, Pisini, Pisini, Anu, Nitua. Entonces simplemente dice, yo tengo gato y perro. ¿Ve? Ahora yo puedo decir de forma específica la cantidad también, ¿no? Humaj, Kauka, Pisi, Nitasa. Estoy preguntando de forma específica en relación a la cantidad de gato, ¿no? Auca piscinitaza. Aquí yo puedo cambiar por en vez de gato, puede ser cualquier otro animal, ¿ve? Entonces la respuesta, nayaj, ¿ve? Eh, pa, pisi, nit, ua, ¿ve? Entonces aquí, pisi. Exactamente esta misma pregunta podemos hacer para tercera persona, ¿no? Jupaj, Cauca, eh, Uy, Guanisa. Él o ella, ¿cuántos animales tienen? ¿No ve? Esta primera pregunta, ¿no ve? Esto. Yo digo, Cupaj, Paj, Parwaniwa, Parwaniwa. O de forma específica, puedo decir, Cupaj, Tunca, Parwaniwa. ¿Ya? Gualequete, amoyacite, hasta ahí creo que hemos llegado a la anterior clase, ¿no ve? Hanatanicha. Yatichiri, Ano ¿Sí? ya dijis. una consultita, ¿y cómo sería la respuesta negativa? Si es que quiere decir no tengo Ah, ya, animales, pero o ya él hemos no aprendido tiene eso, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver, de no él. tengo hermano. Aniu hila Hilataniki. utkituti. Nikidua. ¿Ya? Entonces, en vez de gila, dicen uiwa, ¿no ven? Hane uiwa. Ah, esto mismo, gilata, ¿no? Hane uiwa nikti, no tengo ganados, ¿no ven? No tiene, Yatichiri, él no tiene, Uiwa sería lo nikiti. mismo. Ah, ya. Esto igual también hemos aprendido, ¿no? Gila, gila, tanikiti. ¿Eh?
Entonces, en vez de Ya, gila ponen uiwa. ya, gracias, Yatichiri. ¿Ya? Ahora, otro general también hemos aprendido. ¿Cómo se dice? No tengo. Aniu Kituti. Ya, eso igual aplica, ¿no? ¿Qué animal tienes? No tengo, ¿no? Haniut hikituti, ¿no? Igualito aplica eso. ¿Sí? Gracias, Yatichiri. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a ver si han practicado. A ver. Askirukipan, Cuyaca, Bianca, Paco, Askirukipan yatichiri Kuna, Uiguanitasa, nayaqma anunitwa Waliki, Cuyaca, Iquisinkamam. hikisinkama yatichiri Muy bien. Gilata Alejandro, Askirukipan, Aski urukipana yatichiri. Kuna, Uiguanitasa, Nayaha anunitwa. Kauka, Anunitasa, Paya anusaj utjeja. ya. Tatamak, Kuna, Uiguanisa, Tatajaka karwaniwa. Kauka, Carbanisa, Tunka payan karwaniwa. Waliki, Ikisinkam, Gilata. Kirin kama yatichiri. Ok, Waliki, Gilata. A ver, seguimos. Cuyaca, Elisa Yanqui, Asquiruquipan, Cuyaca, Askirukipan yatichiri. Kuna Uywanitasa, Nayaq wallpana kuywasqa. Cauca Wallpanitasa, Pusi wallpanito. Tatamaq Kuna Uywanisa, Tataqa haniwa kanqheti. Iwataqew. Tani Mama Masti, uywanikan. Mamaqa saniwa tqheti. ya. Cauca Gilanitasa, Kimsa hilanito. Gilir Gilamaq Kuna Uywanisa, Nayaw hilirito kat wallpa wallpa uywasqa. ya, Qullqa sí. hilaqa saniwa uywanikiti. Ya, Yaqana kan trabajar. ya. Waleki, Kisinkam Cuyacam, Aquí sin cama yatichiri. Waleki. A ver, ¿qué te dice? A ver. Diego Armando Gómez, Asquiruquipan, Gilata Diego. Askirkipanay yatichiri. Kuna uywanitasa, Nayaj, Nayaj, Anuniwa. Anua. Qawqa anunitasa, Nayaj, Pa Anunitwa. Tatamaq kuna uywanisa, Tatajaj, Pisiniwa. Qawqa pisinisa, Jupaj, em, Pesca Pisiniwa. Wale, Kikisin Gilata. Ikisinkama yatichiri. Excelente, muy bien. Seguimos, a ver, una vez más, uno más. En Daisy Roxana Mamani, Asquiruquipan, Cuyaca Daisy, Askirukipanay yatichiri. Cuyaca kuna uywanitasa, Nayaqpa iwihanitwa. Tatamaq kuna uywanisa, Tunka wakaniwa. Wale, Kikisin Cuyaca. Hikisinkama yatichiri. Ok, excelente también. Todos muy bien hoy día. Excelente. Waliki. Allá aquí, pantacanita. ¿Ya? Como ya tintas y poquito. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta que quieran formular que no hemos hecho? Ya, aquí vamos a incorporar una pregunta, ¿ya? Afirmativa, una pregunta afirmativa. Se puede esto formular en todo igual, ¿no? En español sería, ¿no? ¿Tienes hermanos? ¿No? ¿Me dejo entender? ¿Tienes hermanos o tú tienes hermanos? ¿No? Pero eso puede ser, ¿no? Tú tienes gato, tú tienes, no sé, oveja, tú tienes, no sé, cualquier animal, ¿ve? Entonces, como que afirmando, como que pidiendo la reafirmación, ¿ya? Entonces, para eso
simplemente se dice, em, se utiliza el sufijo ti, ¿ya? Ti. Hemos dicho este sufijo ti, lo, em, lo convierte en pregunta cualquier palabra, ¿no ve? Entonces decimos, humaj, ¿no ve? Digamos, pisi, ¿ya? Pisi, ni, ta, ti, ¿eh? Humaj, pisi, ni, ta, ti, ¿eh? Esto es, tú tienes gato, ¿no ve? A esto puede ser sí o no, ¿no ve? La respuesta, ¿no ve? Entonces puede ser hisa, pisi, nitua, nitua, ¿no ve? Entonces la respuesta sin esta vocal, ¿no ve? Entonces, pisinitua, hisa, pisinitua, ¿no? Puedo decir haniwa, haniwa, directamente, no, no, no. O puedo decir haniwa, eh, yo puedo decir nayaj, nayaj, carguanitua, ¿no? Carguanitua. Pues aquí tienen tres opciones de respuesta, ¿no? Cargua. Entonces aquí, este animal puede ser cualquiera. En este momento me estoy inventando, ¿no? Entonces yo puedo decir, sí, tengo gato, no, simplemente no, o puedo decir, no, yo tengo llama. ¿Sí? Respuestas, diferentes respuestas. Alguien pregunta en el chat, gato enfermo o gato está enfermo, ¿ya? Enfermo de forma general, ya sea para humanos, para animales, se llama, viene de uso, ¿ya? Uso es enfermedad, ¿ya? Entonces yo digo, enfermo, usuta, usuta. ¿Qué significa? El que está enfermo o está enfermo, ¿ya? Entonces, aquí utilizamos posesivo, si queremos especificar. Por ejemplo, yo quiero decir, mi gato está enfermo, ¿ya? Mi gato está enfermo. Entonces digo, pisi, ¿eh? ¿Cómo digo mi gato? Mi Pisija, gato, Pisija. Pisija. eso, pisija, ¿eh? Pisija, ¿eh? Mi gato. Entonces, simplemente utilizo el tópico, ¿no? Pisijaj usuta wa. wa, Afirmo. Wa. ¿Eh? Pisijaj usutawa. ¿Lo ven? Ya está. Ahora este pisi puede ser cualquiera. Entonces yo puedo decir mamajaj usutawa. Tatajaj usutawa. Hilajaj usutawa. ¿Eh? Karwajaj usutawa. O puede ser también de forma general en tema de animales, ¿no? Entonces, Carguau usuta, por ejemplo, ¿no? O la llama está enfermo, ¿no? De forma general, ¿no? Entonces, Carguau usuta. Esto es muy general. Simplemente estoy diciendo, la llama está enferma. No estoy especificando si es mi llama, es tu llama, no sé. Simplemente dice, la llama está enferma. Kanat Hanech kun hamakisa. Anaw yatichiri. Muy Hanawa. bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con esta yutji? Nada de nada. Yatichiri. Sí, Con todas esas preguntas que estamos realizando, ¿es para avanzar para lo que es la conversación final? sí. Tienen una Ok, conversación ya escrito, ¿no ve? Ahí complementen esta conversación. con todos ellos. Sí. Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Ninguna otra pregunta? Maestro, una consultita, la Willy. Adelante, adelante, Willy. Maestro, para la final, ¿cómo vamos a hacer? ¿Evaluación o la conversación así escrita que vamos a tener que leerlo, maestro? No, ambos es, pues. Uno es la escritura y otro es el examen oral. Yo les voy a preguntar cualquier cosa. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Dice Yatichiri. ¿sí? Si el animal, le habla Herminia, le dice, si el animalito de enfermo pasa a morirse, ¿cómo diríamos? Se ha muerto mi perrito, Ya, gatito. muerto, Iwata. jihuata, ya, muy bien. Entonces, jihuata o jiguaña, por ejemplo, sería el verbo morir, ¿no? Jiguaña, ¿ya? Entonces, de esta palabra viene jiwa, ¿no? Ahora, esto tiene diferentes connotaciones, pero para nosotros va a ser muerto, ¿ya? Entonces, jihuata es muerto, ¿ya? Jihuata, ¿no? Ahora, esto vamos a conjugar, ¿no? Digamos, mi gato se ha muerto, digo, ¿no? Pisija, ¿no ve? Mi gato, ¿no ve? Pisijaj, ¿no ve? Jiu, jiwa, ¿no ve? Mi gato se ha muerto, ¿no ve? Aquí estamos conjugando, ¿ya? Yo puedo decir otra forma, ¿no? Pisijaj, jiwata, jiwa. Mi gato ya está muerto, ¿no? Puedo decir pisijaj, pisijaj, o pisijao, ¿no? Mira, pisijao, jeuge, ¿no? Mi gato está, ¿cómo sería mi pisijao, jeuge? Mi gato, eh, mi gato, jeuge. ¿Cómo podría traducir esto? Mi gato ha muerto, algo así, ¿no? Mi gato ha muerto. Mi Ahora gato se puedes, murió. sí, ahora puede ser también, por ejemplo, mi gato se está muriendo, ¿no ve? Otro, ¿no? Presente continuo, ¿no? Entonces, O se murió. pisijaj, Enrique. pisijao, hiwaski, ¿no? Hiwaski, ¿ya? Entonces, mi gato está muriendo. Entonces, ahí mira, varias formas de expresar, dependiendo cómo quieres o qué quieres expresar, ¿ya? Kunaish Tachuthi, ¿alguna otra pregunta? Se murió. Mi gato se murió. Mi gato, pisijao, Mi gato se murió. pisijao, ah, ya, eso, ¿no? Faltaría, ¿no? Eh, Pisijaj, jiwa, guay, jiwa, ¿no? Mi gato se ha muerto ¿Y o cómo se sería mi murió. gatito agonizando? Yo. Así sería, ¿no? Mm, ¿Qué querían preguntar? Eh, Maestro, ¿cómo sería mi gatito no ha muerto, sino está agonizando? Ah, ya. Agonizando, viene igual de jihuaña, ¿ya? Entonces, jihuancha, ¿alguna vez han escuchado? Igual Chatawa, puede ser. Ajá. Entonces, este es el sufijo cha, aplica para todo, ¿ya? Entonces, mi gato, ¿no? Entonces yo digo, pisijaj, jihuanchawa. ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? Mi gato está a punto de morir, o esto puede ser mi gato está agonizando, ¿ve? ¿Ya? Entonces, jihuancha es agonizando, a punto de morir, ¿ya? Maestro, ¿eso mismo se puede utilizar con las personas también? Sí, también. Ahora, Ah, por ya, ok. ejemplo, jihuancha se dice a las personas que están apenas, ¿no? Entonces es como una palabra despectiva, ¿no? Entonces, ucaña pini jihuancha pina sarnacasquite, ¿no? Entonces, bien feo así, como para morir están dando, ¿no? Así. Entonces,
va a depender mucho del contexto, ¿ya? Pero jiwancha como tal es moribundo, que está apenas, ¿no? Ese es jiwancha, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Walikiti, Hanati, Hanicha, con Hamakisa. ¿Qué diferencia hay entre se ha muerto y se murió? Eh, no, solamente sería el contexto, ¿no? Por ejemplo, se ha muerto, sería como una afirmación. Se murió como que nosotros estábamos presentes ahí, ¿no? ¿No ven? Hemos visto cómo se ha muerto más o menos. Entonces va a depender eso, ¿no? Este sería el presente, se llama presente lejano, presente cercano, así en tema de conjugaciones, ¿no? Simplemente es eso, ¿ya? Profesor, buenos días. Te obsequio mi gato. Ah, ya. Ahora, esa palabra de obsequiar, de regalar, de regalo, no hay, ¿ya? Ahora, hay varias palabras, ¿no? Por ejemplo, guachtaña, ¿no? Guachtaña. ¿Qué es guachtaña? ¿Alguien sabe? Convidar, Dar, Invitar, ¿no? invitar. Invitar, ¿ya? ¿Pero qué puedes invitar? No sé, comida, ¿no? Guachtaña, ¿no? Entonces, acá juir guachtoyam, ¿no? Esta quinoa te regalaré, digamos, ¿no? ¿No? Acá hay guachtoyam, ¿no? No sé, o este quesito, ¿no? Acá, quis guachtoyam, ¿no? Guachtaña, ¿no? Entonces, principalmente se refiere a comida, ¿ya? Guachtaña. Ahora, así más o menos como esto sería, pues, ¿no? O sea, te regalo mi gato, ¿no? Entonces, ya he buscado esta palabra, en algún momento igual me han planteado, ¿no? No hay esta palabra de regalar, ¿ya? En este caso, de regalar gato, digamos, ¿no? Entonces, pero sí se puede decir de otra forma, ¿no? Simplemente como una afirmación, ¿no? Entonces, acá pisi, y chusis, y chu, y chuñam es llevarse, ¿no? Pero en la mano, ¿no? Entonces, cuando llevan en la mano, en la palma o en el brazo, ¿no ve? Como manejan a los perritos actualmente, eso es ichuña, ¿no ve? Pues acá, pis ichusiscam, ¿no ve? Este gato está te llevando así más o menos, ¿no? Se traduciría literal, pero en Aymara sería como que te regalo este gato, llévate, ¿no ve? ¿Me Pero dejo entender? Yatichiri, ¿Ah? Yatichiri, pero acá en el diccionario también dice que regalar es obsequiar. O sea, Ya, pero ¿cuál es la usted palabra dice ahí? que Ya. guastaña también es regalar según el diccionario. Sí, por eso, en contexto de comida puede ser como regalar, pero no Ujú. aplica para un animal. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Ahora, podría ser Huachtañam, por ejemplo, dar herencia, ¿ya? Pero ese es otro contexto, ¿no? Claro. ¿Ya? No es específicamente de obsequiar, de regalar, ¿ya? Entonces, Huachtaña podría ser, ¿no? Entonces, Uyguana Huachtajama, ¿no? Entonces, ya te daré como herencia los animales, ¿no? Ya te daré, digo, ¿no? Eso podría ser, aplicaría ahí. Pero si quiero decir, te regalo este gatito, no aplica, ¿no? Entonces, Huachtaña no aplica ahí, ¿ya? Entonces puede ser Ichusiscam, Acapichmunta, ¿no? Ichusiscam, ¿no? Entonces, esas formas diferentes sería para poder expresar eso de regalar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Y a Tichiri, ¿cómo se diría? Mi gato estaba enfermo, pero se ha sanado. Ah, ya. Tiempo pasado, conjugación, ¿no? Entonces decimos uso igual, ¿no? Tanwa. ¿No? Usutanwa, estaba enfermo. Esto igual aplicaría para todo. Entonces simplemente aquí decimos, ¿no? Pisijaj usutanwa, ¿no? Esto podría ser en vez de pisi, podría ser tatajaj usutanwa, mamajaj usutanwa, jilajaj usutan. No sé, puede ser personas, puede ser animales. Usutanwa significa estaba enfermo, ¿no? Entonces pisijaj usutanwa, ¿no?
Si estaba enfermo, ahora se supone que está mal, ¿no ve? Entonces digo hicha, ¿no ve? Hichaj waliki jewa, ¿no ve? Ahora ya está bien. Waliki es bien. Sí, adelante. Ya, aquí en vez de esto, ¿no? Pisija churama. Esto es mi gato te doy. ¿Ya? Churaña es dar. ¿Ya? Entonces, esto incluso, por ejemplo, puedo conjugar, ¿no? Con esto. Puedo decir, ¿no? Pisija churama y chusiscam, ¿eh? Mi gato te doy. Llévate, ¿no? Así más o menos, ¿no? ¿Ya? Pues puedo conjugar. ¿Ya? Churaña es dar. Simplemente estamos conjugando eso, ¿no? Chura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una está yuthi? Hay preguntas referentes al género del animal, Yetichiri. Ya. Creo que hemos puesto anterior, ¿no ve? ¿Cómo hemos dicho que se llama toro? Pacho, ¿No? orco. Ah, entonces orco es macho y pacho es hembra. Yo digo orco pisi, pachu pisi, orco ano, cachu ano, ¿no ve? Este es tema de género en animales. Ya, esto no aplica para humanos, por si acaso, ¿ya? ¿Cómo se dice varón? A ver, díganme varón, Chacha, mujer. warmi, Barbie. Warmi. Si fueran niños, varoncito, Yoqall Guaya. wawa. O ¿cómo? Yoqall Yocal, ¿ya? Mujercita, wawa. niña. Mil. Emilia. Eso, muy Emilia. bien. Niña. ¿Alguna otra pregunta? ¿Kuna está yuki? ¿Está todo claro? Ya. Walik. Ahora algunos animales, ¿ya? Algunos animales que tienen que ver principalmente con temas de insectos, ¿ya? Vocabulario. Mosca. Chi, chi, yanca. ¿Ya? Mosca. A ver, díctenme algunos animales en español. Hormiga. ¿Perdón? Araña. Hormiga. Hormiga. Entonces la hormiga va a ser isimirita. Algunos le llaman isimiri. Aquí falta la apóstrofe. Isimiri. Algunos creo que en algunos casos tiene incluso algún otro nombre diferente, ¿ya? De forma general, eso, ¿ya? Gusano. Gusano, eso. Laco, de forma general, laco, ¿ya? Chichillanca. Aquí está, ya hemos escrito, ¿no? ¿O qué, a qué te refieres? La pichiri, pero según R, ¿qué sería? ¿Perdón? El chichillanca, si le decimos chichiranca, también igual, o es otra connotación. ¿Cómo? No la entendí. A ver, entre chichillanca, acá es con L, pero si le digo con la R, chichiranca, Ah, ya, solamente es variación dialectal eso, ¿ya? funciona, ¿cierto? Sí, exactamente, estamos diciendo lo mismo. Saltamonte. Saltamonte. Hijo, hijo, ¿ya? Saltamonte.
Lagartija. Lagartija. Jara, gan, ju. Lagartija. Lombriz, por ejemplo, ¿no? Sil, o. ¿Ya? Entonces, lombriz. Grillo. Grillo. Se llama churuco. Esto es grillo. ¿Ya? Mariposa. Perdón. Mariposa. Mariposa. Hemos escrito anterior. Pilpinto. Pilpinto. Abeja. Maestro. ¿Y la libélula? Piojo. El libélula. Wiriri. Se me fue ahorita. Pero tiene nombre la libélula, ¿ya? Chihwiriri. Ese es Chehwiriri. Chehwiriri. Este es libélula. El campo. Esto es. Campo es. ¿Qué se llama? La tarántula, ¿ya? Aquí falta la campo. Por Uri. ejemplo, hay abeja. Se llama mamuraya. Piojo. Mamuraya. O tamuraya, algunos. Tamuraya. Piojo se llama lapa. Otro de piojo, ¿cómo se llama? Parecido al piojo que salta. Pulga. Pulga, no pulga. Se llama cuti, ¿ya? Cuti. Esto es pulga, ¿ya? La Otro, garrapata, que es el ganado. garrapata. Uy, eso me olvidé igual, ¿ya? No recuerdo ahorita. A ver, otro que puede ser. Churo, conocen churo, ¿no? Esto es Caracol. caracol, ¿ya? Escarabajo. Pancataya. Pancataya, escarabajo. ¿Ya? Muy bien, entonces ustedes van a completar más insectos, ¿ya? Entonces, los principales creo que ya hemos mencionado, ¿ya? Ahora, esta va a ser la siguiente tarea. Ya van a escribir, van a dibujar insectos, ¿ya? Y van a colocar sus nombres en Aymara y van a subir al grupo, ya saben. ¿Listo? ¿Alguna ¿Cuántos pregunta, duda? insectos? ¿Perdón? ¿Cuántos? No entendí. ¿Cuántos insectos? 5 insectos, ¿no? Ya. Dibujo y nombre, ya saben, ¿no ve? Y suben en formato de imagen. ¿Ya? Tarea 6 decía Tichiri, ¿cierto? Sí. Ahí checado, ¿ya? Yetichiri, ¿cómo se escribe y dice insectos? Insectos de forma general. Sí, Laconac, ¿ya? Entonces, laco es gusano, ¿no? Entonces, de forma general, la o naca va a ser insectos, ¿ya? ¿Ya? Ukakam hichur, ¿ya? Nos vemos el día miércoles. Van a practicar y ya vamos a empezar con otra unidad de aprendizaje el día miércoles. ¿Listo? Pero no se van a olvidar todo lo que hemos aprendido ahora. ¿Ya? Wale, kipi. Eso ya te chiri. ¿Qué Ya es te chiri en